Mental Morfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro, que con expertos de distintos temas te guiarán hacia la transformación. Mental Morfosis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro episodio número 6, que denominamos El poder de la resiliencia en mi vida. Y para hablarnos de este maravilloso tema, tenemos a una invitada de honor que nos acompaña desde la bella Bolivia. Ella es Yara Alejandra Calderón. Yara, muy buenas tardes. Por allá también contigo. ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes, mi querida Vivi. Saludos desde Bolivia a ti y a toda la gente que te sigue en tu programa. Realmente he estado siguiendo los pasos, los podcasts y están muy interesantes, siempre con temas innovadores y sobre todo con la conexión con la gente, temas que conectan con la realidad. Me encanta, Vivi, estar aquí presente el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio, esta oportunidad. Y bueno, voy a hacer la presentación de manera formal. Yara es coach de vida y es comunicadora social. Y al igual que en este espacio donde estamos compartiendo temas que nos ayudan a un desarrollo, un bienestar integral, Yara también cuenta con un espacio que es un café virtual donde comparte temática muy interesante con participación de distintos ponentes, también de distintos países. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, cuestionando a Yara sobre cuál es el poder de la resiliencia en la vida, cómo lo definirías o cuáles son las fases para lograrlo. Claro que sí, querida Vivi. Este tema vamos a contar a la gente por qué nos llama tanto la atención. Creo que como seres humanos pasamos etapas en nuestra vida, desde la niñez, adultez, bueno, desde que nacemos en realidad, ¿no? Hasta que somos adultos, eh, tenemos una familia, o tal vez no la tenemos, decidimos viajar por el mundo, pero son etapas. La gran incógnita es que no muchos estamos preparados para asimilar estas etapas de manera natural muchas veces. Hay personas como que sí, pasan su vida tranquilas, son más justamente resilientes, es decir, más atrevidas ante los desafíos y cambios. Sin embargo, habemos quizá muchas personas que a veces necesitamos crear conciencia ante estas etapas, entenderlas, comprenderlas, sanarlas, aceptarlas y adaptarnos al cambio, ¿no? Es por eso que hemos decidido escoger ese tema tan amplio que es la resiliencia. Pero para entenderlo hay que entender un poco el origen. Y desde el punto de vista de la psicología, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar diversas circunstancias, entre estas a veces traumáticas, como puede ser incluso la muerte, el pasado, el dejar atrás cosas, ¿no? Pero es la capacidad que tiene una persona o que adopta una persona para superar momentos traumáticos de la vida. No siempre traumáticos, sino momentos en los que nos sentimos perdidos, pensamos que aquí se acabó todo, ¿no? Que no queda nada más. Entonces, la resiliencia es eso, es la capacidad que nosotros tenemos de encontrar en adversidad una oportunidad de crecer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos encontrar una oportunidad cuando muchas veces nuestros pensamientos, la situación tal vez que en ese momento estamos viviendo o la etapa de mi vida que estoy viviendo, me refrescan, me dicen de frente que cómo todo va a estar bien si todo está mal, ¿no? Es lo que muchas veces pasa, Vivi, no sé si alguna vez te ha pasado, que la mente a veces nos juega sucio, ¿no? Estamos queriendo salir de una situación, pero todo lo que ves parece ir en contra tuya, en contra tuyo y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo salgo de esto? La capacidad de la resiliencia, igual desde el punto de vista de la psicología, me gusta bastante esto, hay que trabajarla primero desde pequeños. Y con eso no quiero decir que si eres adulto, no, estoy perdido,
entonces me voy a quedar estancado, no. Sí se debe trabajar esta capacidad con los niños, desde niños. ¿Por qué? Cuando se trabaja la autoestima, y que justo teníamos una conversación previa, cuando trabajas en la autoestima, mi querida Vivi, desde en la etapa más importante, que es la niñez de los más pequeños, les está dando la seguridad a ese pequeño, la seguridad de que todo va a estar bien, de que, como bien lo decías, de que puedes ser capaz de salir adelante, aunque las cosas en su momento no salgan como tú las esperas. Entonces, hablando de la resiliencia, se reconoce como una respuesta común, un ajuste ante la adversidad que puede hacerse desde nosotros mismos de manera consciente. Desde una perspectiva positiva, se considera a la adversidad como un desafío. Y la resiliencia, está vinculada, como lo decía, hacia la autoestima. Muchas veces, cuando algo que no esperamos llega a nuestra vida, un mal momento, o como bien lo decía, tal vez una pérdida, o esas cosas que llegan a pasar en el transcurso de nuestra vida, mm, no, no podemos, es como si algo nos nublara, ¿no? Las emociones, es decir, por ejemplo, si estoy pasando un mal momento, mi mente me va a jugar sucio, las emociones me van a traicionar, porque es lo que estoy sintiendo en ese momento. Si he trabajado mi autoestima desde niño o si la trabajo a partir de ahora, voy a entender que este proceso y este momento que estoy viviendo es una situación evidentemente de mi vida, pero no es el resultado final de mi vida, por un lado, y por otro, además, mi querida Vivi, el trabajar mi autoestima, el saber que yo soy capaz de algo, me va a recordar en esos momentos que yo puedo salir de esta o más situaciones. La conciencia, mi querida Vivi, nos ayuda justamente a ser capaces de transformar dolores, traumas, el pasado en general, en oportunidades de crecimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo generar conciencia para trabajar mi resiliencia en la vida? Como bien te decía, hay personas que lo hacen de manera natural, ¿no? Y son las que llaman, y estoy segura que entras dentro de eso, personas positivas, personas luz, ¿no? Hay personas que no necesitan a veces generar esta conciencia, sino que ya son así, son conscientes y, y siempre le encuentran el lado positivo a todo y siempre su respuesta es positiva, ¿no? Y hay otra gente que dice, ay, pero ¿cómo puede ver el mundo así todo el tiempo? Pero son personas resilientes que han aprendido a vivir así. ¿Y qué pasa con el resto de las personas que muchas veces no lo hacemos de manera consciente, ¿no? ¿Cómo trabajamos nuestra conciencia para aprender a ser resilientes? A veces muchos aprenden o muchos aprendemos tocando fondo, ¿no? Que es por experiencia propia. Es decir, eh, dejamos que nuestros pensamientos nos invadan, que la situación nos sobrepase, que la herida nos sane y nos quedamos ahí, estancados, pensando que somos el resultado de esa mala experiencia, pensando que somos aquello que nos dolió y es lo que, o sea, es la percepción que llegamos a tener de nosotros mismos y es lo que se traduce a lo largo de nuestras decisiones y nuestra vida. Yo creo que lo contrario a la resiliencia es estancarse, ¿no? Es decir, bueno, me pasó esto y no me atrevo a hacer nada más. O es más, me pasó una determinada situación y siento que siempre va a ser así y no vale la pena luchar por lo que quiero o luchar por un cambio. Y creo que lo peor que le puede pasar a una persona es eso, es estancarse en sus miedos o en sus heridas. ¿Por qué las personas nos estancamos en determinados momentos? Y como bien lo hablábamos, aquí juega un papel muy importante la mente y las emociones. Muchas veces las heridas del pasado, querida Vivi,
son el principal detonante para que yo no pueda ser una persona resiliente. Los traumas, las malas experiencias. Cuando somos niños, muchas cosas no dependen de nosotros, evidentemente. O sea, estamos en formación y tenemos padres, tenemos un entorno escolar, un entorno cultural que obviamente nos determina también en esa etapa de formación, ¿no? Y por supuesto es que si no ha habido personas conscientes, no vamos a decir malas ni buenas, porque somos el resultado de nuestro propio aprendizaje y crecimiento y a veces traducimos, bueno, nosotros hacemos lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, muchas veces, y tal vez hemos crecido en un entorno donde, y bueno, tal vez mis padres, o sea, o la gente que he tenido alrededor, ha tomado experiencias de crianzas similares a las que ellos habían vivido. Y, y bueno, no es quizá lo que yo necesitaba y probablemente me han generado traumas en el pasado, cosas que me han lastimado mi forma de sentir, de pensar. Obviamente, es heridas no curadas, por ejemplo, cosas tan sencillas que pasan cuando uno es niño, un divorcio de los padres, que parece, no, que parece, Vivi, algo, no, pero divorciar, si no pasa nada. Con esto no quiero decir que no hay que, o sea, si una relación no funciona, obviamente, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? A veces lo vemos tan común, un divorcio, ¿no? Y vemos que el niño, como es niño, no se da cuenta, ¿no? Que está, bueno, mientras ve a sus papás, mientras ve a su papá el fin de semana y en la semana a su mamá, que el niño la va a pasar bien. Cuando en realidad hay niños que necesitan todo un proceso, ¿no? Incluso ir al psicólogo, entender esta nueva etapa, o sea, cosas tan sencillas o naturales, porque ahora la gente cuando no está feliz se divorcia, ¿no? En cualquier momento, cosas tan comunes pueden generar estos pequeños traumas en niños, ¿no? O te han podido generar a ti que nos estás escuchando ciertos traumas que tal vez ni siquiera te das cuenta. A este punto iba en el tema de las etapas de la vida. Aprender a reconocer aquellas heridas y experiencias que no te están dejando avanzar en tu vida para poder ser resiliente. ¿Y cómo las identificas? A veces llegan etapas de tu vida, por ejemplo, cuando tienes una pareja, que pasa comúnmente, o cuando estás en un nuevo trabajo, o cuando estás, no sé, queriendo ir por un sueño, buscando algo, que es donde te das cuenta de estas limitaciones y estas heridas que muchas veces son como, no sé si un ancla, pero algo que te detiene, ¿no? O como si una mano te dijera, pero no, pero tú no eres así o tú has vivido esto. Y esas limitaciones están en tu mente, ¿no? En tu mente y son las emociones negativas que generan esta experiencia. Ahora, ¿cómo transformarlas en positivas? Es muy romántico decir que ya por decirte este mensaje te vas a sentir bien y todo va a cambiar porque hay que ser resiliente. No, es un proceso. Es un proceso y no, o sea, nada que valga la pena es fácil, ¿no? Es lo que quiero indicar, pero vale la pena. Vale la pena empezar a mirar dentro de nosotros. Vale la pena empezar a mirar nuestras propias sombras. ¿Para qué? Para encontrar ese equilibrio. La resiliencia no es solamente pensar de manera positiva. Muchas veces pensamos, ya voy a ser positivo y esto, y justamente el no haber trabajado, como bien te lo decía Vivi, el no haber trabajado las heridas, los traumas, tú puedes tener una mente muy positiva, pero en algún momento te van a molestar esas heridas, vas a estar, no, no, pero es que yo, esto, pero, ¿no? Como un mosquito, va a venir y te va a pinchar, y te va a pinchar porque es una herida. Y la pregunta es, ¿en qué momento aprendes a reconocer esas heridas? Hablando desde mi
experiencia puedo decirte que aprendes a reconocer esas heridas en acciones, a veces que vas tomando, o incluso en decisiones, en formas de actuar con las personas. Y a veces tienes que tocar fondo para darte cuenta que también había una sombra y que quizá esa sombra no es que tú estás mal, sino simplemente son heridas inconscientes que no estás sanando. ¿Y cómo, y cómo las vas a identificar? Tienes que aprender a reconocer las cosas que te lastiman a ti también, aprender a aceptar que la responsabilidad la tienes tú. Y creo que esa es una de las decisiones más difíciles y más importantes que haces a lo largo de tu vida. Entender que la responsabilidad la tienes tú, porque de verdad te libera. O sea, mientras no eres consciente, creo que es liberador echar la culpa a los demás. O sea, mientras no eres consciente, ¿a qué voy? Cuando eres joven es fácil decir es culpa de mis papás, ¿no? Es que mi mamá, mi papá, es hasta liberador, te permite seguir actuando como estás actuando, o sea, es cómodo, ¿no? Es sencillo, o sea, puedo seguir siendo porque no es mi culpa, o sea, yo soy el resultado de una, no sé, de un entorno familiar de tal manera o de algo que he vivido. Incluso a veces cuando somos adultos y me ha pasado, ¿no? Pues es culpa de mi pareja, no, es que es culpa del gobierno, es que es culpa de la sociedad, ¿no? Y es bien cómodo, pero lo peligroso, creo que no está mal, ¿no? Pasar por esa situación. Creo que todos lo hacemos y lo hemos hecho alguna vez. Lo peligroso está en quedarse en esa situación, en esa etapa de tu vida, ¿no? Donde tú no eres el responsable ni el protagonista. Es que eso es lo peligroso, porque ahí es, creo, donde tu vida se desencadena en una serie de círculos, a veces viciosos, donde terminas dando vueltas en el mismo lugar, quejándote de las mismas cosas, culpando a la vida, al entorno, a la situación que te tocó vivir por quién eres tú o por lo que estás viviendo. Pero cuando agarras y tal vez alguien te lo dice o tal vez toca, ¿no? Tocar fondo y te miras al espejo y dices, ah, caramba, sí, es verdad, o sea, he vivido esta situación, pero yo cómo, ¿cuál fue mi respuesta ante esta situación? Yo tenía la decisión de no hacer nada o hacer algo al respecto por mí. Entender que nadie más que yo mismo puedo hacer algo por mí. A veces el dejar la responsabilidad a los demás también significa que tener una actitud mediocre, ¿no? No voy a salir de donde estoy, ¿por qué? Que me salven. Y es a veces lo que pasa, ¿no? O sea, que vengan otros y me digan qué tengo que hacer, que me salven, que me dé el gobierno, que me dé... Y pasa. Pero ya el momento en el que te responsabilizas de tus decisiones, de tus heridas, de que depende de ti lograr esos cambios. Y es que no es que en la vida no se puede ser resiliente y no se puede convertir esos momentos de adversidad en una oportunidad. Sí se puede, pero genera movimientos, genera cambios. Y no solo a nivel personal, ¿no? Sino a nivel emocional, genera un ser diferente. Y ahí es donde voy con las etapas. Creo que la etapa más difícil, Vivi, te lo comparto porque me ha pasado a mí, es el momento en el que generas conciencia. Tenías tal vez ciertos hábitos a los que estabas acostumbrado, ciertas reacciones, ciertas formas de pensar, de sentir, de responder. Entonces, ¿qué pasa? Generas conciencia sobre alguna situación porque quieres cambiar esa realidad que tienes. Y es ahí donde entra este proceso de catarsis, ¿no? De quién realmente soy ahora, por qué quiero hacer lo que estoy haciendo, pero eh, ¿y qué pasa con quien yo era? Si he sido criado de una manera hasta esta edad, si eso me han enseñado, si estos han sido mis valores,
Si este ha sido mi sistema y mi forma de sobrevivir en el mundo hasta este momento. ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora quién soy? Es como un empezar desde cero. Para Oye, ser Yara, resiliente muchas veces, ¿sí? dijiste una palabra clave ahí. Fíjate, siempre pensamos en sobrevivir y dejamos de vivir, que ahí es donde asumimos la responsabilidad de lo que nos realmente nos pasa, ¿no? Porque siempre estás pensando trabajo por sobrevivir y de hecho lo dices, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué estás haciendo sobreviviendo? Entonces deja de sobrevivir y empieza a vivir. Pero qué choque tan fuerte, como dices tú, el darte cuenta que estás haciendo las cosas no porque sea realmente lo que quieras hacer, sino porque lo aprendiste, porque siempre ha sido la manera en que has actuado, pero a lo mejor no te está llevando a donde tú quieres llegar. Exacto. Y además, mi querida Vivi, ese tema de la supervivencia y que tal vez en otra oportunidad lo podamos hablar, es igual sumamente tenebroso. ¿Por qué? Porque si tú activas a tu cerebro en modo supervivencia, vas a estar en guerra con la gente, con el mundo, contigo mismo. Vas a estar en guerra. ¿Qué es la supervivencia? Es sobrevivir ante la guerra, ante la adversidad. O sea, y la idea no es sobrevivir, sino de que la adversidad se convierte en un desafío, en algo desafiante para mí y que significa una oportunidad de crecimiento, ¿no? Pero justamente, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo así, paso de sobrevivir a entender que quiero vivir, ¿no? A entender que, como tú dices, quizá yo estaba haciendo el resultado de lo que otras personas querían para mí porque tal vez yo no asumía la responsabilidad. Bien, asumo la responsabilidad. Aquí también entra la resiliencia. Resiliencia. Tengo que aprender a ser resiliente con mis propias etapas de vida, de ser humano. Hasta, y eso hay que enseñarles a los pequeños, porque algo que yo viví, he estado viendo, ahora que converso mucho con personas, he trabajado igual temas de autoestima y demás, las etapas incluso de la edad de las personas, qué complicado es a veces entenderlas y aceptarlas. Por ejemplo, a veces cuando uno es joven, y me ha pasado, sientes que el tiempo no, o sea, nunca el tiempo no pasa, sientes que eres invencible, que no todos, ¿no? Pero digo, es como que el espíritu de juventud, Mm. ¿no? De cuando eres adolescente, joven, sientes que eres inmortal, que no te puede pasar nada, ¿no? Que el mundo es para ti. ¿Y qué pasa a veces cuando llegan momentos, ¿no? Llegas a la adultez, a veces empiezas a toparte con la realidad, con las responsabilidades, y entiendes que, ah, caramba, no es que soy inmortal, ¿no? Es que también si no me cuido me lastimo, es que me pueden pasar cosas. Ay, caramba, y también mi cabello ha cambiado y mi carita, ay, no, me tengo que cuidar, ya no tengo que comer lo mismo, porque si, por ejemplo, años atrás comía dos hamburguesas, comía chatarra y tenía la misma figura o el mismo físico siendo varón, ah, no, ahora resulta que me salen granitos, que ahora ya no puedo bajar de peso. Son cambios en estas etapas, pero que muchas veces a las personas les generan traumas, incluso, y yo he visto en personas de mayor edad, incluso hay un tema, ¿no? Que dicen aprender a aceptar, por ejemplo, incluso la vejez con dignidad. O sea, es un tema bien complicado porque incluso a las mujeres, y no nadie se libra de esto, ¿no? Me incluyo ya pasando los años, o sea, incluso puede lastimar tu autoestima el entrar a una etapa ya adulta mayor a la vejez. O sea, hay muchas mujeres que lastiman su autoestima porque no se creen capaces de muchas cosas o porque su rostro ha cambiado o porque ya no son la misma persona que veían antes en el espejo, ya ellas mismas se dan por producto terminado. Y te lo digo porque he tenido la oportunidad de conversar con mujeres brillantes, brillantes, ¿no? De una edad un poco más avanzada, que
no se creen capaces, o sea que, y eran mujeres empoderadas, lindas, pero llegan a una etapa donde se estancan porque la edad las empieza a limitar, ¿no? Entonces es ahí donde el tema de la resiliencia no solamente es importante para afrontar la adversidad, sino tus propias etapas de vida, ¿no? Es decir, ser resiliente contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente, con los cambios que vamos a vivir. Entender que vas a cambiar y lo que quizá, eh, cómo trabajar, por ejemplo, la autoestima para aquellas personas que están en esta etapa, tal vez si no están pudiendo aceptar estos cambios, hay que entender que si bien el cuerpo cambia, también ganas más experiencia, ganas más conocimiento. Entonces, el tema de la resiliencia también es, como es una oportunidad, es trabajar también las fortalezas que tenemos, ¿no? Entonces, si bien mi cuerpo está cambiando, si bien estoy en otra etapa de mi vida, si tal vez me está costando esta realidad, entonces no me concentro en eso, sino en mis fortalezas. Caramba, tengo una mente brillante, con más experiencia, con más cosas que hacer. Nada me limita, ¿no? Entonces, siento que el trabajar y el adoptar una capacidad resiliente es sumamente importante para las cosas de la vida, pero principalmente para aprender a aceptar mi propia biología, ¿no? Mi propio sentido de vida. Es decir, que desde que yo nazco, desde que yo vengo al mundo, pero desde que nosotros nacemos, todo va a cambiar. En realidad, esa es una actitud inteligente ante la vida, ¿no? Solo que llega una etapa en la que creo que todos pensamos que las cosas van a ser siempre así y que se van a quedar de la misma manera y entramos a esa zona de confort donde nos olvidamos que en realidad la vida siempre ha sido cambiante, ¿no? Y si yo no me adapto a esa ola de transformación, es lo que pasa. Me estanco, me frustro. ¿Y saben qué es lo peor? Como bien lo decías, Vivi, ¿cuáles son los resultados? Porque hablamos tanto de frustración, de estas cosas negativas, pero ¿cuáles son los verdaderos resultados? La frustración, la rabia, los traumas se convierten en muchas cosas, entre ellas enfermedades, muchas veces porque el cuerpo comunica eso, ¿no? O sea, comunicas lo que no expresas con la voz, lo que te guardas, tu cuerpo lo empieza a comunicar, lo traduces lo traduces, no sé si te ha pasado cuánta gente, como te decía, brillante, con depresión, gente que quiere morirse, gente que no le encuentra un sentido a la vida, gente que toma decisiones peligrosas, las llamo yo, ¿no? Muchas, o sea, noticias, vemos tantas realidades y ese es parte del resultado, ¿no? De no trabajar justamente la resiliencia conmigo mismo y con la vida. Empezar a frustrarme, no entender lo que me pasa y tomar opciones que simplemente me llevan en un círculo vicioso hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que quiero reflejar con esto es la importancia de trabajar en mí mismo, en mi autoestima, porque esa es la esencia incluso de aprender a ser resiliente, como lo decía al principio, trabajar el autoestima, trabajar el aceptar, trabajar el ser a una persona que se adapta constantemente, el ser una persona que viva en constante cambio. ¿Por qué esperar a que la vida me genere cambios? ¿Por qué no ser una persona que vive en constante cambio, en constante transformación? O sea, si sé que la vida son etapas, cambios y transformación, ¿por qué voy a esperar a que eso venga? ¿Por qué no me voy a adelantar yo y más bien hacer algo diferente cada vez? Porque también si te quedas mucho tiempo en un lugar, te aseguro que no vas a aprender mucho. Te aseguro que si siempre haces algo diferente, no te estoy diciendo que vivas aquí y que cada año te vayas a vivir a otro país, no, ya al año me voy aquí, allá a pasar, no te estoy diciendo eso, sino que le agregues algo diferente a tu vida
cada vez. ¿Para qué? Para que aprendas a entender esta capacidad de ser resiliente, de que la vida es un cambio, que la vida es una transformación constante. Y si bien no tenemos la respuesta de qué va a pasar el día que ya no estemos aquí, para aquellos que creen tal vez en metafísica, para los que creemos en Dios, y bueno, las diferentes creencias, lo que sí creo que todo engloba a que sí pasamos a otro plano o trascendemos, quién sabe dónde, pero estamos hablando un poco de evolución, ¿no? Entonces creo que a eso hemos venido a la vida, a evolucionar, a cambiar, a transformarnos, y tal vez transformarnos en algo más sublime, superior. Y pienso yo que ese es el sentido y siempre ha sido el sentido de la vida, ¿no? Irnos transformando, aprender a entender. Y en cambio cuando te estancas, cuando te aferras tanto a las cosas o incluso a tus heridas, qué importante es aprender también a aferrarse a los sueños y aferrarse a crecer en vez de aferrarte a tus heridas. Hay personas, y si estás pasando por eso, te invito a que abras tu mente. Hay personas que se aferran al dolor, que se aferran a las heridas. Y es triste porque se convierte en un lenguaje, en una forma de vida. Hay personas que esa es su forma de vida, ¿no? El dolor, la tragedia, y se traduce en eso, ¿no? Y es ahí, como te decía, en un círculo vicioso, pero no es algo que no se puede romper. O sea, eso es lo que a veces nos falta entender. O sea, sí se puede romper, pero no se trata de que alguien venga y te lo diga, se trata de que te canses de ese círculo vicioso, de que estés harto, justamente en esos momentos donde estás harto de lo mismo, donde estás aburrido, cansado de que tu vida sea así. Ese es el momento en el que tienes que agarrar y pararte, porque ese es el momento en el que tienes que empezar a hacer las cosas diferentes. Vivi, no sé qué opinas hasta aquí. No, Vamos a es que traducir este tema también al ámbito. muchas cosas que rescatar. Fíjate, esto último que dices es como cuando dices tú, ay, es que ya no me gusta cómo me veo, ¿no? Y sabes que esto implica sacrificios y dolor, ¿verdad? Porque el dejar, por ejemplo, hablando del tema de alimentación, de comer ciertos alimentos, el tener que hacer una rutina de ejercicios, no es fácil y no cualquiera. Entonces, en la resiliencia pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo me puedo adaptar ante algo que a mis ojos es adversidad? Primero, quitándome ese papel de víctima y volviéndome el protagonista. Según lo que tú nos compartes, es así, ¿no? O sea, dejar de ser la víctima y tomar, como dicen, el toro por los cuernos, acá decimos eso, y decir, esta es mi vida y lo que me pase es mi responsabilidad y mi decisión. Que el darme cuenta que todo lo que me ha pasado, cosas que a mi vista o a mi sentir son negativos, gran parte de ello es mi responsabilidad y eso está duro. O sea, toparte con eso y decir, ay, Dios mío, no era mi papá, no era mi hermano, no era el vecino, no era el país, no, fui yo. ¿Por qué? Por mis decisiones. ¿Y cómo fueron tomadas esas decisiones? Dejé que todo fluyera de manera instintiva o reactiva por la emoción que traía quizás negativa, porque es muy fácil identificar personas que están viviendo de esa manera, ¿no? En sus ojos, en la forma que hablan, en la expresión de su rostro, se transmite. ¿Quién está en un lugar de penumbra o de oscuridad a nivel personal? Y esto cómo influye en nuestro entorno, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar este proceso que no es fácil, que es encontrarte con esas heridas, pero ver cómo sanar, porque es un proceso de sanación, y ver esto como experiencias de vida que te hacen crecer y ser mejor, y que tenías que haberlo vivido para que fueras una mejor persona o una mejor versión de la anterior. Porque esa es otra, ¿no? Muchas veces también, así como mencionabas, vemos lo negativo en lugar de lo positivo. Veo mis debilidades, me concentro en ellas y no veo esas fortalezas y veo lo otro como un punto de oportunidad. Bueno, también pasa
en otros temas, ¿no? Como el compararme o el esperar la aprobación de los demás, o pensar que mi felicidad tiene que ser como la del vecino. No, porque soy otra persona, porque mi propósito en la vida es otro. Entonces tengo que empezar a comunicarme conmigo mismo, a conectarme, a encontrar mi propósito, a eso que me apasiona, que me mueve y que me motiva. Y el proceso, como comentas tú, no es fácil porque habemos distintos temperamentos. También el temperamento considero influye por la parte biológica, pero la experiencia que has tenido de vida, como bien decías, el contexto, las relaciones también juegan un papel importante. Y el que no logres a veces un cambio radical como quisieras, y lo que tú decías, ¿no? Irme en ese círculo, hundiéndome en ese hoyo oscuro, es porque yo digo de dientes para afuera, ¿no? Quiero cambiar, quiero hacer algo diferente, pero no hago nada para hacerlo. Para hacerlo. Y el hacerlo a veces implica romper relaciones que no nos suman, y eso es doloroso. El decir, estoy con esta persona, pero me estoy dando cuenta que esta persona no me permite fluir. Y no necesariamente tiene que ser una relación de pareja, puede ser una amistad, puede ser familia. Y esto no tiene que decir tampoco que nos peleemos con las personas, pero a veces es dejar que esto no guíe nuestra vida o no influya en nuestra vida. Es donde realmente tomamos el protagonismo de nuestra vida y de nuestras decisiones, o que esos pensamientos no sean los nuestros. Yo genere mis propios pensamientos, mis propias experiencias, y cambiar el contexto, entender que tengo que cambiar todo y que tengo que dejar esa zona de confort donde yo me sentía tan a gusto, y que el ser humano nos cuesta tanto el perder esa estabilidad y cambiarla. Como decías tú, no necesariamente cambiarte de país, pero sí implica muchos cambios. Y en el proceso, yo me imagino que a ti te ha tocado, también se invita a cuando tú no puedes o sientes que te cuesta un poquito de trabajo este entendimiento, un acompañamiento de un profesional. En tu caso, pues yo sé que tú te dedicas a acompañar a la gente, a guiarlos, a encontrarse a sí mismos, pero hay algo muy importante aquí, y es la voluntad. Voluntad. Porque imagínate que llega alguien contigo porque lo mandaron, pero él no tiene ganas de hacerlo. Así tú seas el mejor coach de vida, el mejor psicoanalista, psiquiatra, psicólogo, todos aquellos especialistas que guían en el proceso. Si la persona no tiene la voluntad, es muy complicado, porque tú no vas a darle la pastilla mágica, pero sí lo vas a guiar en el camino. Pero él es el que tiene que ir transcurriendo por ese camino. Entonces, yo siento que aquí tú puedes tener alguna experiencia que nos puedas compartir, donde tú me digas, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, a mí me pasó una situación, no tendrías que decir el nombre, obviamente, pero ¿a poco no me vas a decir que sí te han pasado casos de personas con las que, por más que tú tengas la experiencia y los guíes y les des las herramientas, no lo han logrado, pero por falta de lo que acabamos de decir? Mi querida Vivi, me encanta que toques ese tema y también a la gente que está viendo. Creo yo que el mundo se ha dividido como que en dos, ¿no? Las personas que quieren, que saben, todos creo que estamos rotos de alguna manera, todos, ¿no? Incluso al toparnos con estas reflexiones personales por esta catarsis que decíamos, todos nos damos cuenta que al final tenemos cosas que trabajar, pero creo que el mundo se divide en dos, ¿no? Las personas que ven el arco iris y las personas que ven quizá todo lo oscuro. Hoy quiero dirigirme quizá para comenzar, y te voy a contar la experiencia, a las personas que ven todo gris, precisamente a las personas que ven todo gris, porque también en algún momento, y te comento que a mí me encanta dibujar, y cuando yo era adolescente, dibujaba todo gris, todo era gris en mis paredes y demás. Ahora me gusta dibujar a colores, con muchos colores. Entonces, soy una persona que veía todo gris, todo gris. Para esas personas que ven todo gris, ¿por qué trabajar la resiliencia, mi autoestima, mis heridas? Porque te vas a sentir mejor, porque vas a aprender a vivir mejor, libre. Eso que estás buscando, ese vacío que sientes y esa felicidad que estás buscando, se logra, como bien lo decía Vivi,
con voluntad, tienes que querer. Y para querer tienes que hacer. Y para hacer tienes que cambiar y dejar atrás y deshacerte de esas cosas que no te dejan avanzar. Y muchas veces, como decía Vivi, esas cosas que no te dejan avanzar, a veces son personas, ¿sí? A veces, incluso a veces es gente muy allegada a ti y con dejar atrás no significa que los vas a matar en tu mente tampoco. A veces es tu familia también, pero, pero dejar atrás esa filosofía que te hacía sentir de esa manera. Ahora, en cuanto a la experiencia de la voluntad, mi querida Vivi, yo, por ejemplo, soy una persona que en su momento ha sido muy fiestera, me he divertido, he disfrutado la vida. No sé si disfrutar a veces al límite es disfrutar, pero son experiencias, ¿no? Sin embargo, hay algo que debo decir y que decía mi mamá, ¿no? Y que siempre se me queda aquí. El quedarse estancado o la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿No? Sí, primero te empiezas a desenfocar, número uno. Número dos, el principal anulador de nuestra voluntad, pienso que es la ociosidad. ¿Por qué? Porque cuando, a ver, imagínate que te quedas sin hacer nada, que lo tienes todo, para la gente que a veces lo tiene todo, o para jóvenes también que a veces no se lo tiene muchas ocupaciones, te quedas mirando el techo, obviamente tu mente va a empezar, ¿no? A volar, a maquinear. ¿Y qué pasa? Empiezas a distraerte con otras personas que están así también, ¿no? Y eso muchas veces te lleva a un mal entorno, a vicios, a vicios. Yo he visto, querida Vivi, cómo los vicios, y es por eso que, por ejemplo, si bien alguna vez voy a alguna fiesta, alguna reunión, ¿no? Y bueno, tomo algún aperitivo, yo, por ejemplo, sí estoy trabajando y he trabajado mucho en dejar el tema, por ejemplo, del alcohol y eso, y esos excesos que te traen a veces la fiesta y los placeres momentáneos porque es un anulador de tu voluntad, Vivi. Te anula totalmente. Y yo lo he visto en personas cercanas a mí, incluso personas muy allegadas, ¿no? Con las que compartí quizá una relación, que cómo anulan su voluntad y se lamentan del dolor y la situación que están pasando y como te decía, se mantienen en ese círculo vicioso. Y lo peor de todo es que, y hablo de esto porque si eres una persona que está pasando por eso, los vicios ayudan a no a que tu voluntad se anule. Y la idea de esto y lo que yo siempre le digo a las personas con las que trabajo es que si quieres trabajar tu voluntad, no tienes que, o sea, si quieres sanar esas heridas, porque las personas que se enfrascan en vicios, en cosas, muchas veces lo hacen porque quieren sanar, ¿no? Y están buscando con factores externos curar la herida, sanar. Y terminan anulando su voluntad. Y la voluntad es lo más importante porque es el motor justamente, como bien decías, como bien decíamos, para lograr todo lo que yo quiero en la vida, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que si estás pasando por una situación así, no busques afuera, sino busca adentro. Rodéate de personas, como tú decías, que te acompañen, que quizá ya hayan pasado por una situación y quieran lo mejor para ti. No te rodees, y de verdad te lo digo por experiencia, no te rodees de personas que eh, te van a ofrecer una medicina pasajera. ¿Y qué es una medicina pasajera? Es lindo mientras eres joven ir a fiestas, es bonito. ¿A quién no le gusta que la vida sea una fiesta, no baile, que vayas lindo? Pero eso no te lleva a ningún resultado a largo plazo. Ese tipo de entornos o satisfacciones momentáneas son las que terminan por justamente desenfocarte de tu verdadero sentido, que es tu propio crecimiento personal. Y como bien lo decía, ¿por qué trabajas en tu crecimiento personal? ¿Por qué trabajas en la resiliencia? Porque te vas a sentir mejor contigo mismo. No va a haber más esos vacíos que muchas veces cuando tocamos fondo sentimos. No va a haber más esa rabia, esos lamentos, esos momentos incluso de ansiedad, esos momentos en los que pensamos que no hay más salida o que pensamos que aquí se acabó todo o que no merezco incluso ser feliz. Todas esas cosas se van a acabar, pero requieren de tu voluntad.
Y la voluntad es compromiso, compromiso con lo que quieres, desde, como bien decía, ir al gimnasio, de verdad, incluso para mí ha sido un reto, mi querida Vivi, el tema de el ir transformando mi figura, ¿no? O sea, a veces los resultados no son ese rato y a veces queremos que las cosas sean ya para creer en ellas, ¿no? Queremos que ya empiezo a pensar diferente, listo, que mañana tengo mi casa, soy millonario, no. El proceso es justamente hacer día a día. Y te lo pongo en el tema de gimnasio porque es algo con lo que yo de verdad quizá he tenido que aprender a ser resiliente y a comprometerme y tener voluntad y sigo en ese aprendizaje. Es ir todos los días. Hay días en los que vas a estar cansado, hay días en los que va a llover, hay días en los que vas a preferir hacer otra cosa, pero tú sabes que cada día cuenta y que cada día va a ser el resultado de quién vas a ser mañana. Entonces así yo lo veo, el trabajo de la voluntad. Es día a día, es el trabajo hormiga, como bien a veces hablo con algunas personas, el trabajo hormiga, ¿no ves? Ves las hormiguitas que llevan migajitas de a poquito, pero para comer algo grande, ¿no? Entonces hay que pensar más en los resultados a largo plazo que en los resultados a corto plazo. O sea, no, que más bien hay que pensar, perdón, en los resultados a largo plazo y hay que entender que las cosas efímeras son aquellas cosas con las que yo intento subsanar, sanar, perdón, esas heridas, ¿no? Como decía, estos factores externos momentáneos, que no me llevan a nada, que no me llevan a nada más que sí, experiencias para contar, aprendizaje, pero a la hora de la hora me hacen perder tiempo. Cuando ya generas conciencia, dices, podría haber hecho esto, lo otro, pero como no hay el podría o el pasado, pues ahora es qué es lo que puedes hacer con lo que tienes, de ahora en adelante generando esta conciencia. Yara, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, no nada más desde tu formación profesional o experiencia profesional, sino de tu experiencia de vida. Te considero eso es todavía mucho más valioso porque las personas pueden conectar, como bien dices. A veces haces cosas con las que si te pones a reflexionar no estarías como muy orgulloso, pero tuviste que pasar por eso para llegar a ser la persona que eres ahorita, ¿no? Tenía que haberlo vivido para ser quien soy. Y el proceso, pues, ha sido difícil, doloroso, pero todos los días es un éxito, como dicen, ¿no? Cada día es un éxito. Paso a pasito vamos llegando a una meta, siendo pacientes, perseverantes, con voluntad, sin desistir en el camino, aunque a veces no está fácil, aunque a veces la mente nos juegue una mala jugada y nos diga, no, no, ya, ahí párate, no, no me paro porque yo todavía no termino, esto apenas empieza. Y sí vas a encontrarte con estos pensamientos que te quieren detener de repente, pero no dejes que te ganen, ¿no? Trabaja en fortalecer y eso que también nos compartes, encontrar realmente ese poder de resiliencia dentro de nosotros y no con situaciones externas que en ocasiones lo único que hacen es retrasar el proceso, complicarnos todo. Me encantó que compartieras el tema Exacto, tú lo has dicho. de las etapas de vida, lo que implica cada etapa, pero el que nos enfoquemos en lo hermoso que son las experiencias en cada nivel, aquí le decimos en cada piso, como te decía, hace rato antes de iniciar que hablábamos, ¿no? En qué piso estamos. Yo creo que cada escalón, a llegar a la edad que estás, hay que vivirlo con esa emoción, con esa alegría que los niños experimentan cuando descubren algo nuevo. No perder esa capacidad de sorprendernos de lo que nos depara cada etapa de nuestra vida. Hay sorpresas positivas y negativas, pero que son parte de vivir. Si la vida no tuviera sal y pimienta, sería como muy aburrida, ¿no? Y bueno, Yara, ya para cerrar, porque este tema nos puede dar ahora sí que mucho que Vamos a decir, seguir. es muy amplio y creo que traemos ahí distintas situaciones y experiencias que compartir, eso no me queda ninguna duda. Un mensaje así que tú quisieras mandar del aprendizaje que tú tuviste o lo que tú realmente has experimentado
como el poder de la resiliencia en tu vida, así con lo que tú realmente pudieras dejarles a las personas para que reflexionen. Claro que sí, mi querida Vivi. Bien, a toda la gente que me está escuchando, eh, yo te voy a decir algo. Mm, La vida va a cambiar en el momento en que tú te aprendas a reconocer con tus defectos y virtudes. El momento en el que empieces a aceptar que todo lo que te pasa en la vida y todo lo que haces no es por nada, sino que tiene un sentido y un significado. Incluso una situación que tal vez estuvo fuera de tu control, que has vivido o estás viviendo, créeme que va a ser el motor de que algún día tú seas quien ayude a otros que están pasando por la misma situación. Si estás en un trabajo que probablemente te agota, donde no te sientes valorado o tal vez te sobrecarga en el trabajo, no importa. Créeme que ese lugar en el que estás ahora te va a hacer una persona más profesional, más experto y todo lo que estás aprendiendo te va a ayudar en otro momento más adelante, te va a ayudar a que tú lo hagas mejor, a que seas más experto, a que puedas incluso emprender, a que puedas hacer otras cosas. Y sea cual sea la situación que estés viviendo en este momento, te aseguro que siempre es para que saques lo mejor de ti. Te prometo que nada de las situaciones terribles quizá que todos hemos pasado, incluso que yo he podido pasar, han sido al azar. Es más, agradezco a la adversidad, agradezco los momentos en los que he sentido que se me acababa el mundo, en los que quizás sentía que ya nada tenía significado y sentido, porque el día de hoy sé que puedo transformar mi realidad, sé que puedo llegar a donde yo quiera con trabajo, esfuerzo y perseverancia, y sé que todo ha valido la pena para que sea mejor y estoy aquí. Y eso es lo que quiero transmitirte, esa esperanza de que toda situación siempre es para que tú crezcas. Muchas Gracias, Vivi. gracias, no Espero a ti, tu de mensaje. todo corazón. No, y eso se siente, era lo que hablamos hace rato, la gente genuina en lo que sientas, en lo que experimentas, la gente lo puede notar, yo lo percibo, percibo que es algo que tú realmente has vivido, que algo que sientes y que algo que quieres compartir, y es un regalo para aquella persona que en este momento está pasando por alguno de estos procesos que tú planteaste, y esto es de agradecerse, pero hablaste de algo que yo también he aprendido, ¿no? Porque al inicio la gratitud era como demostrar buenos modales, pero ahora la gratitud también se da por aquellas experiencias que quizás no han sido tan buenas en mi vida o aquellas personas que no me han hecho la vida fácil, pero les agradezco porque por haberlos conocido o haber vivido esas situaciones, yo he aprendido mucho y he crecido. Y hay que agradecer también por eso. Entonces, ¿qué sentido tan diferente cobra la gratitud en nuestra vida cuando estamos en un proceso de comunicación y de crecimiento y desarrollo personal? Y esto pues lo estás plasmando con tus palabras, con tu mensaje. Y pues ahora sí que gracias por esta oportunidad, por compartir desde tu alma, desde tu corazón, este tema. La verdad, yo estaba chinita cuando estabas compartiendo esta última etapa, la verdad, casi todo, ¿no? El proceso, pero ahorita así, mi piel se puso chinita porque conecté muchas cosas de lo que tú dijiste, y creo que hay muchas personas que nos van a escuchar o que nos van a ver y van a conectar con ello. Y esto pues te lo tengo que agradecer. Yara, un abrazo enorme hasta Bolivia por este espacio que nos has dado, esta oportunidad tan linda de compartir este tema tan poderoso como es la resiliencia y todo lo que implica en nuestra vida, pero el poder tan grande que puede tener en realmente lograr transformar nuestra vida. Y bueno, vamos a cerrar como debe ser, con una sonrisa que eleve nuestros niveles de endorfinas para
ir con esta actitud tan positiva, la cual nos invitaba Yara con su tema también, a trabajar en esta parte. Los esperamos próximamente en nuestro siguiente episodio, que al igual que este y los anteriores, nos va a dejar un gran crecimiento, una guía, un mensaje, porque viene de personas que no solamente se han formado para guiar en este camino, sino que lo han aplicado en su vida y que nos lo transmiten desde su experiencia personal. Esto fue Mentalmorfosis, nuestro episodio número 6. No se pierdan nuestro próximo episodio. Mentalmorfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro,